Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. En psicología clínica solemos decir que la diferencia entre una persona saludable y una persona neurótica con síntomas neuróticos es en realidad una diferencia de grado. Por ejemplo, si alguien es detallista, si alguien guarda sus cosas en forma ordenada o tiene una agenda organizada, nadie podría decir que es una persona neurótica, al contrario, diríamos que es una persona que, digamos, aprovecha bien el tiempo y usa la energía para lo que tiene que usar y minimiza el gasto de energía en cuestiones de ordenamiento, porque ya tiene todo bien organizado y ordenado. Bueno, si cualquiera de estos rasgos, la organización, el orden, el detallismo, se extrema, se hace realmente una especie de ritual del orden, una especie de ritual del detalle, y se gasta mucha energía en ello, y es más importante el detalle o el orden y la organización que la cosa misma o la tarea misma que uno quiere emprender, bueno, ahí ya estamos ante la presencia de un síntoma obsesivo, justamente, ¿no? De un síntoma que pertenece a lo que llamamos neurosis obsesiva y, si lo vemos desde el DSM-5, a lo que pertenece al trastorno obsesivo compulsivo, llamado también TOC. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de este tipo de síndrome que afecta a muchísima gente y que hace perder el tiempo y gastar muchísima energía de manera inútil. Bueno, hacemos la presentación y hablamos de ello. Bueno, la neurosis obsesiva se caracteriza por tener dos grandes tipos de síntomas. Unos que tienen que ver con el pensamiento y otros que tienen que ver con los actos. Es decir, la persona obsesiva tiende a tener pensamientos recurrentes, intrusivos, que le vienen a la cabeza de repente y que no puede evitar. Y a veces tiene la necesidad compulsiva de realizar actos obsesivos. Por ejemplo, tener que lavarse las manos reiteradamente, tener que caminar por determinadas baldosas. Recuerden, por ejemplo, la película Mejor Imposible, que se refleja bien el acto obsesivo en el personaje. También las ideas obsesivas. Algo muy típico es tener una idea determinada, un pensamiento determinado, recurrente, intrusivo, que si a la persona se le ocurre, ojalá que se muera tal persona, ojalá que se le caiga algo y le rompa la cabeza. Es decir, generalmente son pensamientos que tienen que ver con destrucción o con agresividad o con un impulso agresivo que se expresan a través de ese pensamiento y que lo que suele ocurrir es que la persona siente culpa a partir de ese pensamiento, se siente muy mal de haber pensado ello o se siente mal de haber hecho tal cosa y entonces acude a un pensamiento o un acto que intenta conjurar o anular retroactivamente el acto que se hizo. Por ejemplo, no sé, la persona tiene una idea destructiva sobre otra persona y va y le regala una flor o hace un acto compensatorio o le pone una sonrisa, es decir, algo, un acto o un pensamiento, pero sobre todo un acto que retroactivamente conjure o anule lo que se pensó o se hizo antes. Hay muchos actos obsesivos, hay muchas ideas obsesivas que se conjuran a través de actos rituales. El ritualismo es algo muy común en la persona obsesiva. Asimismo también algo que se manifiesta en la neurosis obsesiva es la agresividad, pero muchas veces se manifiesta a través de una agresividad contenida. La persona contiene, la persona tiene para sí esa agresividad y no la expresa. Eso a veces trae trastornos derivados, trastornos psicosomáticos, por ejemplo, trastornos estomacales o respiratorios, o una sensación de ansiedad muy grande. Por eso decimos muchas veces que en la neurosis obsesiva aparece, es un síndrome que está colateralmente ligado a otras patologías, por ejemplo, las estomacales o las psicosomáticas. Lo de la agresividad es muy fuerte porque es lo que nutre ese pensamiento obsesivo o lo que nutre ese acto obsesivo. Entonces se contiene la persona y trata de no hacerlo, pero no puede evitar hacerlo o no puede evitar pensarlo, ¿no? Si nos preguntamos de dónde viene, bueno, hay muchas teorías. Lo que está totalmente descartado acá es lo orgánico, es decir, esta es una neurosis netamente psicológica, que su origen es mental y se manifiesta en el plano de los actos de la vida cotidiana, pero de origen mental, de origen psicológico y emocional.
Lo que quiero decir es que no sirve en este caso nada que tenga que ver con una base orgánica o tomar, digamos, remedios que traten de evitar este tipo de patología, menos se cura esto a través de algo farmacológico. Algunos casos hay en que está justificada cierta medicación si, por ejemplo, justamente la persona en aras de dejar de hacer estos rituales obsesivos entra en ansiedad, porque, digamos, si profundizamos un poco, el control obsesivo es para controlar la ansiedad propia que le genera ese pensamiento o ese acto. Ahí está un poco la raíz de la cuestión. Desde el punto de vista de la evolución, lo que más parecido, hay consenso, digamos, y es muy parecido a lo que ocurre en la evolución de una persona, de todos nosotros, de cualquier persona, en cuanto a el momento evolutivo en la infancia, cuando el chico o la niña aprende a retener esfínteres y a retener también digamos, hacer un control de esfínteres, tanto a nivel de la micción, de orinar, como de la defecación. ¿Por qué se liga a la situación obsesiva? Justamente por este rasgo retentivo de la persona, tratar de controlar esa agresividad, esa cosa negativa, esa cosa, y aparte aparece mucho a través de algo escatológico y de insultos, entonces está muy ligado a que la persona está bastante fijada a ese tipo de rituales obsesivos que se dan justamente en el momento que el chico aprende a controlar esfínteres, que además tengas en cuenta que es algo que el chico lo hace en función de un pedido de la familia, del padre, de la madre, que lo conmina a que aprenda a controlar esfínteres, porque después es una especie de ganancia social que le permite vivir en sociedad. Así que un poco la base tiene que ver con esa fijación a ese momento evolutivo. Igual hay otras características etiológicas que pueden estar, que tienen que ver por ahí con la adolescencia o con factores actuales que tienden a que la persona incremente esa cuestión ritualista y compulsiva. La parte compulsiva, esto yo tengo mis diferencias con lo que plantea justamente el DSM-5, que por eso el DSM-5 lo llama trastorno obsesivo compulsivo. Primero, no lo ubica como una patología, cosa que sí, desde la psicología clínica se ubica a la neurosis obsesiva como una patología, sino como un mero trastorno que puede ser, digamos, conjuntamente a otros trastornos. Y la parte compulsiva, en verdad, es en realidad el ritual obsesivo. Digamos, la compulsión en tanto tal es un rasgo más de la perversión, o de lo que tiene que ver con, no tanto con las neurosis, sino con las perversiones, cuando una persona, justamente un impulso, una pulsión, no se puede repeler, no se puede controlar y cae en compulsión, no puede evitar, que sea la mitomanía, la cleptomanía o las violaciones, un perverso violador que no puede evitar ir y violar. Eso tiene que ver más con las compulsiones. La compulsión, entre comillas, obsesiva, es el hecho de que no puede evitar hacer esto, pero en realidad está basada en esa anulación retroactiva que decíamos antes, esa especie de conjuro del acto obsesivo del pensamiento. Pienso algo agresivo hacia tal persona o hacia tal situación y tengo un pensamiento o un acto compulsivo para poder conjurarlo, pero no es una compulsión genuina, es decir, no es algo que proviene de la pulsión, tiene más que ver justamente con la conjura a la agresividad del acto. Así que en ese sentido, bueno, por eso también tenemos ciertas diferencias con la acepción que tiene la nomenclatura de la Asociación de Psiquiatría Americana. En todos estos casos no hay justamente una receta única. Yo diría que en los casos muy leves, intentar reorganizar el pensamiento y evitar este tipo de pensamientos negativos, obsesivos y luego el acto compensatorio a través del conjuro, a través del ritual para poder anular retroactivamente lo que se pensó. Pero si esto crece, lo mejor es terapia. Está comprobado que a través de la terapia, de la psicoterapia, la neurosis obsesiva remite muchísimo y le permite, porque, a ver, esta es una de las neurosis quizás más paralizantes. ¿Por qué? Porque la persona, si va increyendo, si hace escala esta neurosis,
termina perdiendo el tiempo, gastando el tiempo. O sea, hay un gran gasto de energía. Entonces, implica que él gasta casi todo el tiempo en los rituales, en los contrarrituales, en tener un acto y después hacer el acto contrario, en tener deseos de suciedad e ir y lavarse las manos, en tener deseos de suciedad justamente y limpiar compulsivamente toda la casa. Es decir, se gasta mucho tiempo y mucha energía en los rituales. A ver, una diferencia importante a tener en cuenta en el diagnóstico y en la vida cotidiana. Una cosa son los rituales y otra cosa son las rutinas. Cuando uno establece rutinas, qué sé yo, lo que uno hace cuando se levanta a la mañana o lo que uno hace cuando en su trabajo, esas rutinas tienen como sentido o tienen por sentido ahorrar tiempo y organizar el trabajo. Pero cuando cualquiera de estas rutinas se ritualiza, ya entramos en que la energía se pone en el ritual y se pierde para la tarea propiamente dicha. Por eso causa mucho displacer. Pero, esto lo digo mucho en base a mi experiencia clínica acá en el consultorio, también hay veces que el obsesivo tiene cierto placer, cierto goce en esa retención, en ese control que tiene sobre las cosas, y eso le da algo de placer y algo de poder, se siente con ese poder. Pero después aparece la culpa, y la culpa hostiga a ese yo, y la persona termina haciendo el acto obsesivo para poder anular retroactivamente el acto primario, ¿no? Pero por eso es contradictorio. Aparece algo de placer y aparece mucho displacer por el gasto de energía. Entra en crisis, entra en ansiedad y en angustia cuando no puede controlar la situación. Si por ejemplo, alguien llega a la casa de una persona obsesiva y no sé, entra y pisa algo que no tenía que pisar, o toca algo que no tenía que tocar, la persona obsesiva entra en crisis. A veces no expresa la crisis, se la contiene, y esa agresividad se va a expresar a través, por ejemplo, de un pensamiento obsesivo o directamente de un acto obsesivo y agresivo hacia la persona que, digamos, metió la pata y sin querer hizo algo que el obsesivo siente como que es un sacrilegio. Así que es un poco el panorama de este tipo de neurosis. Insisto, no hay fórmula mágica, pero a lo mejor si cualquiera tiene un familiar o un amigo que tenga este tipo de rasgos, que le aconsejo que haga terapia, que consulte con un profesional, porque es la forma más directa y más económica del punto de vista de la energía que va a dejar de gastar y se va a poder centrar en la tarea que quiera hacer, sea una tarea laboral, de estudio, estar con amigos, con una pareja, con lo que él quiera, y no tanto obsesivamente justamente en el ritual. Bueno, esto es lo que quería contarles de este tipo de neurosis, la famosa TOC. Y bueno, espero que me hagan comentarios, como me vienen haciendo en otros videos, y sus opiniones al respecto o sus experiencias al respecto. No olviden que si se quieren comunicar conmigo a nivel clínico, siempre les dejo el email para que así lo hagan. Y bueno, si este video les parece interesante, compártanlo con vuestros amigos, y pongan me gusta y suscríbanse al canal, así reciben otras notificaciones de los próximos videos. Bueno, nos estamos viendo, hasta la próxima.